Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a narrar, comentar y analizar una novela corta de un autor llamado F. Scott Fitzgerald, que recientemente la acabo de leer y me ha impresionado. Se llama El curioso caso de Benjamin Button y se encuentra aquí, en este pequeño librito de la colección Pequeños Tesoros, ¿no? El curioso caso de Benjamin Button. Bueno, vamos a la historia. Es una novela corta, una narración corta en- y nos cuenta la historia justamente de este personaje, ¿no? Benjamin Button. Pero ¿por qué dice el curioso caso? Porque en esa historia sucede algo muy curioso, muy raro, muy extraño de explicar, ¿no? Y bueno, la historia empieza cuando el señor Roger Button, que es el padre de Benjamin, el señor Roger Button y su esposa deciden tener un hijo. Pero nos cuenta, pues, que en aquella época, eso fue en el año 1860, en aquellos años, en la historia se desarrolla en los Estados Unidos, ¿no? En esa época era lo usual, lo normal era que los bebés nazcan en la casa, no en el hospital como ahora, ¿no? Sino en la casa. Pero a ellos les ocurrió que su hijo, bueno, se adelantaron 50 años a lo que tendría después y se les ocurrió que su hijo nazca en un hospital. Bueno, si esa decisión influyó o no en la historia que voy a contar, eso ya se sabrá después. Pero bueno, sé que eh, Benjamin Button nació en un verano de 1860. Entonces, ya pues el día pues del que iba a nacer, hay que acotar también que la pareja pues del Roger Button, su padre, y su esposa eran de una familia que gozaba de una posición económica y una posición social muy acomodada. El señor Roger era dueño de un negocio ferretero, así que tenían mucho dinero, por así decirlo, una posición económica que no era para nada desdeñable. Bueno, entonces el día que iban a hacer este niño, el papá se levanta pues a las 6 de la mañana, muy emocionado porque es su primogénito. Iba corriendo al hospital, apenas ve al doctor, lo aborda y con un tono un poco angustiado, desesperante, le pregunta, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué ha sido? ¿Ha sido un niño o niña? ¿Cómo está mi esposa? Entonces el doctor un poco que se sorprende, le dice, un momento, por favor, cálmese, le dice, ¿no? Lo trata de alejarlo. Y cuando él insiste, ¿pero qué fue? ¿Niño o niña? Véalo usted mismo, le dice, y lo manda pues a que vaya a la sala de partos, donde están todas las enfermeras. Pero cuando el señor Roger Button llega al lugar, a la sala, se da con una terrible sorpresa. Se da con la sorpresa de que su hijo, el hijo que acaba de nacer, o sea, en vez de que sea un bebé, es un hombre con una apariencia de 70 años. Eso es un viejo de unos 70 años. Entonces ahí saben por qué se llama ya pues, el curioso caso de Benjamin Button. O sea, este personaje, ¿no? En vez de que nazca como persona normal, pues como un bebé, nació como una apariencia de 70 años. Esto es lo que sucede en esta obra. Entonces, él es totalmente sorprendido, lo observa y dice, ¿qué es esto? Me está jugando una broma, es una broma de mal gusto del hospital. Y dice, no, señor, no es ninguna broma, este es su hijo, acaba de nacer. Y lo observa pues a un viejo con el pelo blanco, el pelo largo, ¿no? ¿no? El pelo blanco con ralo, con la barba larga, con una cara totalmente envejecida. Entonces se sorprende, pues, ¿no? Tiene ganas de desmayarse, pero no le queda más remedio que comprarle su ropa y llevárselo a su casa. Entonces, así empieza la novela, ¿no? con esta historia. Bueno, entonces, el curioso caso de Benjamin Button nos cuenta la historia de una persona que nace, nace vieja, o sea, nace con apariencia de viejo, pero esto no queda aquí. El asunto es que conforme va pasando el tiempo, va viviendo al revés. O sea, en vez como todos nosotros, ¿no? Cuando nacemos niños, bebés, vamos creciendo, vamos volviendo mayores o volviendo viejos. Él fue al revés, nació viejo y pasaba el tiempo y se iba volviendo joven, o sea, con apariencia joven, ¿no? Esto es lo que le pasaba a Benjamin Button. Bueno, cuando llegan pues a la casa, lo lleva él, su esposa, totalmente deprimidos, pues totalmente tristes por lo que había pasado. Y al comienzo no se llevaba bien incluso con el abuelo, pero dice que pasando el tiempo ya se llevó mejor. Incluso Benjamín con su abuelo conversaban, se sentaban en el sofá, tenían una buena relación. Y
Así pues, así fue pasando el tiempo, ¿no? Fue pasando el tiempo, pero al cumplir Benjamín 18 años, pasaron los años, cuando cumplió 18 años, él se miró al espejo y como dije, se percató de que ya no tenía el pelo blanco, sino que él, bueno, o sea, obviamente su padre le había teñido el pelo, le había hecho teñirlo, afeitar la cara, todo, pero vio que su cabello no era blanco, sino que abajo del tinte le iba creciendo cabello negro, o sea, y vio que su rostro estaba como que volviéndose más joven. Entonces, cuando Benjamin Button cumplió 18 años, o sea, de la que nació hasta que pasaron 18 años, supuestamente tenía 18, pero su apariencia era como un hombre de 50, o sea, ya de los 70, que había nacido con 70, ahora parecía de 50 o 52. Bueno, es en ese momento que su padre decide enviarlo a la universidad. Entonces Benjamín aprueba todos los cursos, ¿no? O sea, totalmente inteligente, pasa todo el examen, pero cuando llega a la Universidad de Yale, en Connecticut, que era la universidad que había estudiado su padre, que por eso su papá tenía el sueño de que él estudie ahí, pero cuando llega, sufre una vergonzosa respuesta, ¿no? Un rechazo muy vergonzoso, ya que al entrar, ¿no? Y al entrevistarse con el director, o con el rector, piensa que es el padre. O sea, no se da cuenta que ellos, el chico, pues, de 18 años, no piensa que es el padre. Y le dice, ¿cómo usted, una persona de 50 años, se va a postular a la universidad? No le da vergüenza, le empieza a recriminar. Y entonces, porque parecía, pues, de 50 años, ¿no? Pero en realidad él tenía 18. Y pues también los compañeros empiezan a reír, no sufren un rechazo totalmente muy triste, ¿no? Entonces, bueno, sucede esto, tiene que irse, y ¿qué va a hacer? Pues no se va de la universidad totalmente avergonzado, pero cuando Benjamín cumple 20 años, su padre empieza a llevarlo a los eventos sociales, ¿no? Empieza a presentarle en sociedad, a las reuniones de la alta sociedad, lo lleva a las fiestas, y es en ese momento cuando Benjamín, con una apariencia de 50 años, ¿no? Ya se veía un poco más fornido, ya no se ve viejo, pero se ve un poco más apuesto, e incluso parece hermano de su padre, o sea, cuando lo ven a los dos parece que fueran hermanos. Y en ese momento es una de las fiestas que lo lleva a su padre cuando conoce a la hija del general Moncrieff, ¿no? Es una señorita muy guapa, muy apuesta, joven, y que al verla, Benjamín se queda totalmente prendado de ella, como el amor a primera vista. Y eso no es todo, sino que a la chica le corresponde. Incluso la chica le dice que a ella le gustan los hombres mayores de 50 años, que no le gustan los jóvenes, porque los jóvenes no saben lo que quieren, que a ella le gustan así los de 50 años. Y Benjamín no sabe qué decirle, porque él no tiene 50, él tiene 20, pero no se atreve a contradecirla, ¿no? Se queda callado, no le dice nada. Entonces, después de este momento, es cuando acababa ya la fiesta, se conocen más y empieza un romance, ¿no? O sea, ya Benjamín con esa chica empieza un romance con el cual su padre no está de acuerdo, nadie está de acuerdo con este romance, ¿no? Incluso su padre, el papá el general Moncrief, el padre de la chica, le dice, no, que la persona de 50 años se puede morir pronto, se va a morir, te vas a quedar sola, incluso le dice, el negocio de su padre, ¿no? De la ferretería, no tiene futuro, y un montón de cosas así para que no esté con ella, ¿no? Pero, nada, pues, nada impide la relación. Y va pasando el tiempo, como otra vez va pasando el tiempo, y mientras pasan los años, Benjamín tiene una apariencia ya no de 50, sino de 30. O sea, va pasando los años y como digo, va creciendo al revés, ¿no? O sea, en vez de nació viejo y va volviéndose joven. Y cuando tiene ya una apariencia de 30, de 35 años, su esposo obviamente ya está mayor, pues, ¿no? Entonces, y la gente dice, qué raro, cada día se le ve más joven, en vez de que envejezca se le ve más joven, ¿no? Y lo ven así, se sorprende la gente. Fue el primero incluso en toda la ciudad en tener un carro, se compró un auto y empezó a asistir a reuniones de fiestas, pues con chicas jovencitas, empezó a cortejarlo y lo peor es que se daba cuenta que ya no sentía atracción por su esposa, ¿no? Se daba cuenta que ya no, ya no la atraía. Y bueno, incluso cuando ya como la gente la alta sociedad no estaba de acuerdo con esta relación, empezaron a decir un montón de cosas, empezaron a decir cosas fuera del lugar, ¿no? Que Benjamín en realidad era el padre de Roger, o que era un hermano de que había estado 40 años en la cárcel, o que le crecían cuernos en la frente, un montón de tonterías fuera del lugar. Pero cuando pasó el tiempo, ya se olvidaron de esto, ¿no? Porque él se veía más joven, como les digo, ¿no? Y ya pasaba el tiempo, para eso ya había tenido un hijo, con la chica, llamado Rosque. Entonces pasó el tiempo, como les digo, y ya que a veces se le veía joven, pues
se le gustaba ir a fiestas así como jovencita, se sentía atraído, todo eso. Pero volvió a pasar el tiempo y ya iba creciendo otra vez, ya no tenía 35, se le veía como de princesa de 20, hasta llegar incluso ya a los 18, así se le veía jovencísimo, ya la esposa se había ido y él se quedó con su hijo, pero su hijo, o sea, el hijo de Benjamín que había tenido, tuvo otro hijo, ¿no? Ya, o sea, venía a ser el nieto de Benjamín. Y llegó un momento ya de la historia, cuando pasaron más años, que Benjamín aparentaba ser un chiquillo de 15 o 16 años. Entonces ya no había pues concordancia, pues con un chico de 16 que sea papá de otro que ya tiene como 30, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y aquí viene una parte muy triste para mí de la historia, cuando el mismo hijo empieza a avergonzar de Benjamín, ¿no? De su padre. Porque ya para esto Roger, o sea, el primero, pues el padre mayor, se había retirado ya de la empresa, de la ferretera, del negocio, y el negocio había pasado a manos ya de Roswell, ¿no? Del hijo, del último, porque ya Benjamín también había jubilado, pues, ¿no? Entonces, es una parte muy triste cuando Rosque se avergüenza de Benjamín, ¿no? Lo ve como un chiquillo, se ve que pues, con apariencia un chiquillo de 15, 16 años, ¿no? Y le dice que no le diga, que no le diga, que no lo llame por su nombre, que le diga tío. Le dice, cuando venga a visitas, llámame tío, para que te acostumbres, no quiero pasar vergüenza, cosas así. Y hay una parte en que, Benjamín le dice que quiere ir al colegio, ¿no? Te he dicho varias veces que quiero ir al colegio, le dice, ¿no? Porque por la edad que tenía, pues, ¿no? Entonces, su hijo le dice, ya anda, pues no hay problema. Pero Benjamín le dice, pero no puedo ir solo, acompáñame. A lo que su hijo le responde, no tengo tiempo para acompañarte, ¿no? Lamentablemente no tengo tiempo. Bueno, esa es una parte muy triste. Y otra parte también más triste, porque obviamente, o sea, él representa pues la edad de 15 años, pero su mente no, o sea, él en realidad ya tendría unos pues 60 más o menos en edad, pues, ¿no? Entonces, el Benjamín había participado cuando ya tenía sus, más o menos aparentaba 35 años, había participado en la guerra de Cuba. Y ahora, ya cuando ya aparentaba unos 15, le llega una carta, un correo, donde lo están citando para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para que defienda las filas de Estados Unidos. Y como él había participado, ya era un veterano de guerra, le estaban nombrando como general. Entonces él se alegra, pues, se siente muy feliz por la noticia que le han dado, porque al fin va a ser algo importante. Entonces ya se va incluso a una tienda a comprar un uniforme de soldado, y el dependiente le dice, ¿qué pasó, este chico? ¿Quiere jugar a los soldaditos? Le dice, no sé, porque ve como es a una apariencia de niño, pues, ¿no? Y él se molesta, todo, pero bueno, pues se va. Pero cuando llega, pues, otra vez al regimiento, pasa otra vergüenza, porque no lo toman en serio, lo ven como un chiquillo, e incluso lo peor es cuando viene su hijo y lo recoge y lo regresa pues a la casa, ¿no? Y él estaba ya totalmente triste, pues llorando. Y bueno, pasó el tiempo, sigue pasando los años, y si su edad sigue decreciendo su apariencia, ya no parece de 15, sino parece unos 10 años aproximadamente, 8 o 5 años. Y tanto así que incluso o sea, su nieto, el hijo de Rosque, aparenta casi la misma edad que él, ¿no? Y se ponen a jugar juntos, lo llevan al parvulario, pues, al kinder, ¿no? Entonces, bueno, este es casi ya finalizando la historia. Nos dice que Benjamín no recuerda nada, o sea, cuando ya aparenta la edad más o menos de 8 años, 5 años, no recuerda nada, no recuerda su pasado, no recuerda los, los buenos momentos que había vivido, pues cuando fue a servir a la guerra, no recuerda cuando era un joven apuesto, que las mujeres se morían por él, nada de eso recuerda, ¿no? Y nos lo dice de esta manera. A su sueño infantil no asomaban recuerdos conflictivos, ni evocaciones de sus fenomenales días en la universidad, de los rutilantes años en que los corazones de muchas chicas palpitaban por él. Estaban solo las paredes blancas y seguras de la cuna, y Nana y un hombre que a veces iba a verlo, ese podría ser pues su hijo, ¿no? Y una gran pelota de color naranja que Nana señalaba poco antes de su hora de acostarse en el crepúsculo y llamaba sol. Cuando el sol se ponía, se le cerraban los ojos. No había sueños, ningún sueño que lo perturbase. No se acordaba, no se acordaba con claridad de si la leche estaba fría o caliente en su última toma, ni de cómo pasaban los días.
solo estaban la cuna y la presencia familiar de Nana, y después ya no se acordaba de nada. Cuando le entraba el hambre, lloraba, y eso era todo. Día y noche respiraba y sobre él flotaban débiles murmullos que casi no oía, y diferenciaba apenas los olores y la luz y la oscuridad. Y esta es la frase final, ¿no? Que es un poco también impactante. Nos dice, después todo quedó a oscuras, y la cuna blanca y las caras indistintas que se movían sobre él, y el aroma dulce y tibio de de la leche, se borraron por completo de su mente. Acá termina. O sea, es impactante, es triste porque nos da a entender que muere. O sea, dice todo quedó a oscuras, no se acordaba de nada. Nos da a entender que Benjamín muere, pero muere siendo un bebé, ¿no? O sea, si nació viejo, pasan los años, en su edad biológica, habrá sido 70, 80, pero su edad física, su apariencia física era lo de un bebé, ¿no? Entonces, claro, no, lo normal es nacer, ¿no? Nacemos o sea, bebés y morimos ya viejos. Pero si tú naces viejo, pues se entiende que es obvio que va a morir, pues en algún momento tiene que morir, ¿no? Bueno, aquí termina la historia y haciendo un análisis, ¿no? Del curioso caso de Benjamin Button. ¿Qué nos quiere decir el autor? Lo podemos entender que nos habla de lo efímera que es la vida. O sea, la vida de él pasó rápido, ¿no? Solo le quedaban recuerdos en sus últimos años, ya cuando volvió a ser, ¿no? Un bebé, cuando, como que, claro, él creció al revés, ¿no? Cuando ya tenía apariencia de ser un bebé, y se acordaba, no se acordaba de su pasado, ¿no? Pero sabía todo lo que había vivido, o sea, todos los momentos que había pasado, ¿no? Momentos cuando lo aceptaron en otra universidad, cuando conoció muchas chicas, mujeres, cuando participó en la guerra, ¿no? Todo esto él había vivido, pero como podemos ver, pasó muy rápidamente, ¿no? Entonces nos da a entender que uno debe darse cuenta de lo efímera que es la vida y aprovechar lo esporádica que es la vida, ¿no? Y aprovechar los momentos que cada uno le toca vivir, sacar el máximo provecho de esos momentos, ¿no? Que a cada persona le ha tocado vivir. Bueno, quiero contar también que esta novela también fue llevada al cine, hay una película, ¿no? Con el mismo nombre, El curioso caso de Benjamin Button, lo pueden buscar en Google, en Internet, si todavía no lo han visto, y aquí termina esta novela, ¿no? La recomiendo, ¿no? El curioso caso de Benjamin Button, es muy interesante. Gracias, hasta la próxima.